Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema errores en nuestras relaciones. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. En el día de hoy vamos a hablar de dos de estos errores y en la próxima vamos a hablar del restante, para que de esta manera tengamos tiempo para meditar y digerir la información. Pero antes de entrar en la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia para darte a ti toda la gloria, honra, alabanza, adoración, porque es tuya. Porque si estamos aquí en este día, es por tu amor y la gracia que nos alcanza en nuestro Señor Jesús. Gracias, Maestro. Te adoramos, te bendecimos y confiando en esa gracia, confiando en que el sacrificio de Jesús es suficiente, vamos a enseñar tu palabra con confianza. No nos apoyamos en nuestras obras, no nos apoyamos en tiempos de oración o de ayuno, no nos apoyamos en tiempo de estudiar tu palabra, nos apoyamos en Jesús. Espíritu Santo, guíanos. Ante tu presencia estamos desnudos. Mi entrada, salir, acostar, levantarme, está todo claramente ante ti. Mi maldad está clara frente a mis ojos, mas por la gracia en Jesús nos apoyamos en ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma de lo de Jesús y ponlo en nuestras bocas en esta hora y glorifica al Maestro. Espíritu Santo, sé tú y no yo. Ayúdame a exponer la enseñanza con claridad, con precisión, sin inflación ni palabras innecesarias. Lleva tú, Espíritu Santo, esta enseñanza a los oídos de aquellas personas que la necesitan. En esta hora enviamos tu palabra, enviamos bendición en el nombre de Jesús. Prepara sus mentes, sus corazones. Y te damos gracias, Señor, por todas estas cosas. Y a ti, oh Dios, pertenece la gloria, la alabanza, la adoración, porque al final de lo dicho y hecho, siervos inútiles somos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Es la intención de esta enseñanza enseñarnos errores comunes que yo he visto en mi propia vida al momento de establecer relaciones. Y este tipo de relación o estos errores son dañinos y nos impiden disfrutar de la bendición que son las relaciones sanas y de recolectar fruto en nuestras vidas. Este tipo de relación es frustrante y estos errores van a tomar algo precioso y con toda honestidad lo van a convertir en un verdadero infierno. Y no estoy exagerando. El primer error del que vamos a hablar en este día es micromanejar o hacerlo todo. Encontramos la evidencia bíblica de este error en Éxodo 18, del versículo 13 al 17. Y esta porción habla de cuando Jetro, que es el suegro de Moisés, le alcanza la palabra de todo lo que Jehová Dios había hecho en Egipto y cómo había sacado el pueblo con brazo extendido y mano poderosa. Y llega al lugar donde se encuentra Moisés y después que hablan, comen, beben, Moisés se sienta y todo el pueblo llega ante la presencia de Moisés y Moisés comienza a darle los estatutos del Señor, comienza a juzgar los problemas que estaban pasando en el pueblo. Y pasa todo el día en este asunto. Entonces Jetro le pregunta a Moisés, ¿qué es esto que estás haciendo con el pueblo? Y Moisés pues le explica justamente qué es lo que está haciendo. Y Jetro le dice, Moisés, estás haciendo mal. Si continúas de esta manera, vas a perecer tanto tú como este pueblo. Escucha mi voz y haz esto que te digo. Y ahora que tenemos
el resumen de lo que acontece en la historia, podemos ver que Moisés, intentando de hacer lo correcto, había entrado en 2 errores que iban a llevar tanto a él como al pueblo a perecer, según su suegro le explica. Moisés estaba micromanejando y por consecuencia lo estaba haciendo todo. Y vamos a presentar algunas influencias que nos impulsan a micromanejar nuestras relaciones. Las 2 influencias más comunes para esta práctica del micromanejo son el orgullo y el miedo. Es muy normal entrar en razonamientos como estos. Nadie lo hace como yo. Si quieres que algo quede bien, hazlo tú mismo. Otros dicen, tengo que hacerlo para que quede bien como yo quiero. Otros usan la excelencia como una excusa para micromanejar. Sin embargo, detrás de todas estas cosas operan el orgullo y el miedo. El orgullo es la fuente de estos pensamientos que nos hacen ver como superiores a las personas con que nos estamos relacionando. Es el orgullo quien minimiza las habilidades de estas personas que están entrando a nuestro círculo. Y es el miedo lo que nos impulsa a controlar todo lo que está pasando, a querer saber todo lo que acontece. Y esa es la fuente de micromanejar. ¿Y cuáles son las consecuencias del micromanejo? En esta misma historia la encontramos en Éxodo 18, y es la parte donde Jetro le dice a Moisés que si continuaba con esa práctica, si continuaba haciendo las cosas de esa manera, tanto él como el pueblo que Dios le había dado iban a perecer. El micromanejo y el querer hacerlo todo tiene solamente una conclusión, y es que imparte muerte a las relaciones, imparte muerte al potencial de crecimiento con las personas que nos estamos relacionando y con nosotros mismos, imparte muerte a las relaciones saludables y balanceadas. El micromanejo añade estrés innecesario entre ambas partes, la parte que micromaneja y la parte que es micromanejada. Es importante entender que nosotros como creyentes no estamos llamados a micromanejar, estamos llamados a confiar en el Espíritu Santo de Dios. Impartimos la visión o recibimos la visión impartida y confiamos en que el Espíritu Santo nos guíe y alinee todo conforme a su voluntad. Pero la pregunta es, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Es la voluntad del Espíritu Santo lo importante? ¿O es mi estándar lo que verdaderamente importa? Meditemos en eso. ¿Cuál es la solución para esto del micromanejo? En Éxodo 18, del 19 al 22, encontramos que Moisés escucha y acepta el consejo que su suegro Jetro trae a sus oídos. Y esto habla de un espíritu humilde. Esto habla de un hombre que amaba a Dios más que a su reputación. Esto habla de un hombre que amaba más que la voluntad de Dios fuese hecha que su visión fuese impartida. La solución para el micromanejo, desarrollar un corazón humilde, un oído que esté abierto al consejo y a la confrontación. Y antes de decir las últimas 2 cosas, quiero abundar un poco en estas 2. Es mi experiencia que las personas tienen problemas con estas 2 cosas. La iglesia moderna no quiere confrontar ni ser confrontada. No quiere aconsejar ni recibir consejo. Y esto, amado hermano y hermana que me escuchas, es un problema y es antibíblico. El apóstol Pablo nos enseña que si nuestro hermano pecare, vayamos y hablemos con él. Y si el hermano se arrepiente, hemos ganado un amigo. Pero si el hermano insiste
en su práctica, ahora tomemos testigos, 1 o 2 testigos, y volvamos a tener la conversación con él y lo confrontemos con su práctica. Y en otra porción bíblica dice que con espíritu de mansedumbre, considerándonos nosotros mismos como si estuviéramos en la tentación y en su posición, lo ayudáramos y lo aconsejáramos a entrar en el proceso de la restauración. Sin embargo, si este hermano insiste en su práctica en este segundo intento, la Biblia nos enseña que ahora lo tomemos frente a la congregación y lo expongamos en su hábito, lo confrontemos congregacionalmente. Pero la iglesia moderna no quiere hacer esto. Y es la falta de esta práctica lo que le ha abierto las puertas al pecado a nuestras iglesias. Es la falta de confrontación lo que le abre las puertas a la murmuración. Pues la palabra enseña que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y significa que en el momento que algo alcanza nuestro corazón, si no lo hablamos con la persona que está envuelta en la situación, eso tiene que salir de nuestro corazón. Y si no lo hablamos con la persona, lo vamos a hablar con otra, que es murmuración. Cuando hablamos de la persona y no con la persona, es murmuración, porque no queremos practicar la confrontación. Permítame decirle que muchas personas, antes de poder ser aconsejadas, necesitan ser confrontadas. Moisés, un hombre que está a este punto de la historia, ya sale de Egipto, que Dios ha hecho todas estas maravillas, todos estos milagros con él. Fue confrontado por su suegro antes de ser aconsejado. Su suegro le dijo: estás haciendo mal, y le presentó las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y me estoy tomando el tiempo en esta parte porque es vital. La confrontación es necesaria para ponerle un alto a esta práctica del micromanejo. Es vital un corazón humilde que no se esconda detrás de posiciones. Es vital un corazón humilde que no se esconda detrás de éxitos pasados. Moisés pudo contestarle a su suegro: ¿sabe qué, suegro? Yo le agradezco sus intenciones, pero yo soy el hombre que Dios está usando. Yo soy el hombre que Dios usó para abrir el Mar Rojo. Yo soy el líder de esta congregación. Yo soy el hombre que está escuchando la voz de Dios. Yo soy el hombre que Dios usó para darnos las tablas del pacto. Aunque todavía a este punto eso no ha acontecido, pero quiero que entienda el panorama que le estoy pintando, porque la gran mayoría de las personas se esconden detrás de las cosas, y eso es orgullo y es arrogancia, que es la fuente del micromanejo. Es necesario un corazón humilde para escuchar. Es necesario un corazón manso para aceptar. Y ahora que está este corazón humilde, que la confrontación ha sido hecha, el consejo ha sido escuchado, todavía faltan 2 pasos más para superar esto del micromanejo, siendo el próximo delegar. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con Moisés, respaldando el consejo de Jetro, y le dice: Moisés, selecciona tantos hombres y yo voy a poner de tu espíritu en ellos. Y Moisés lo hace de esta manera, y Moisés delega. No solo delega, él confía, porque si delegamos y comenzamos a micromanejar las personas en las que estamos delegando, no sirve. Hay que delegar y confiar en que estas personas van a hacer lo que se les está delegando. Y esto del micromanejo, de hecho, esta enseñanza completa aplica para el ministerio, aplica para nuestras relaciones sociales, aplica para nuestro trabajo, aplica para nuestro matrimonio, aplica para nuestras relaciones con nuestros hijos. Esta es una enseñanza que aplica para todos los aspectos de nuestra vida, porque nos vamos a encontrar haciendo esto. Yo lo he hecho, se lo he hecho a mi esposa, y si sigo el listado, es más común de lo que pensamos. Y es por eso, es tan común
que lo hacemos y no nos damos cuenta, y es por eso que la confrontación es necesaria. Entonces, ¿cuáles son los resultados? En Éxodo 18, del 23 al 24, vemos que Dios levanta líderes para ayudar. Y ahora la carga que llevaba una sola persona es repartida entre muchas personas. Y esto le da la oportunidad al líder de concentrarse en otros proyectos. Esto le da la oportunidad al líder de extender los linderos de lo que estamos haciendo. Esto nos da la oportunidad de explorar nuevas áreas en nuestras relaciones, nuevas áreas en nuestro matrimonio, nuevas áreas en nuestra vida con nuestros hijos, nuevas oportunidades en el trabajo. Esto nos brinda nuevas oportunidades. Tenemos que entender que las consecuencias de superar estas prácticas del micromanejo y el querer hacerlo todo son positivas, solo nos van a hacer bien. Y el segundo error del que quiero hablar hoy es establecer relaciones, lo que yo llamo Saúl-David. En 1 Samuel 18, versos 6 al 9, encontramos que Saúl y David descienden y salen las mujeres cantando. Saúl mató sus miles, David mató a sus 10,000. Y Saúl se molesta porque a David le dieron 10,000 y a él 1,000, y comenzó a pensar que a David solo le faltaba que la gente le entregara el reino. Las relaciones Saúl-David son relaciones donde una de las partes solo va a estar bien con la otra cuando está en una posición superior. Y estas relaciones son muy comunes. En este punto de mi vida estoy lidiando con una persona que establece relaciones de esta manera y es estresante. Es extremadamente difícil porque en todo momento la persona va a querer estar en una posición superior a la tuya. Y si de hecho tiene una posición de autoridad que lo respalde, como en el caso de Saúl, es peor. Estas relaciones son increíblemente frágiles, porque en el momento que David, ante los ojos de la persona que está haciendo de Saúl, entra en términos iguales con él o se hace superior, automáticamente traspasamos de una relación amistosa a ser enemigos, y proceden con gran rapidez a hacer planes para destruir a ese David que ellos ven como una amenaza, aunque no sea cierto. Algunas causas para este tipo de error de relación Saúl-David es inseguridad, celos, envidia y una vez más encontramos el miedo. Si usted presta atención, Saúl no tuvo ningún problema con que David matara a Goliat. Saúl venía muy tranquilamente, confiado en su posición de rey, cuando venía bajando con David de regreso a la ciudad. Pero no fue hasta que las mujeres salieron cantando que estas cosas se activaron en Saúl. Si usted presta atención al razonamiento de Saúl, podemos percibir la inseguridad, podemos percibir la envidia, es palpable en el verso, en su razonamiento. Podemos percibir el miedo cuando comienza a pensar que lo único que falta es que le quiten el reino a él y se lo den a David. Sentimos la envidia cuando David es reconocido porque mató a 10,000 ante los ojos de las mujeres. Y es importante decir, David no ha dicho una palabra. Fueron las mujeres las que dijeron, fueron las mujeres las del cántico. David no ha dicho nada. El mero hecho de ser comparados es suficiente para que este síndrome de Saúl quede activado. Algunas de las consecuencias de las relaciones Saúl-David la encontramos en 1 Samuel 18:11. Y es que atacamos a quien está diseñado para ayudarnos. La Biblia nos enseña que Saúl era atormentado por un demonio y David iba a tocar el arpa para que Saúl sintiera alivio de aquella condición, pero la Biblia dice que lo atacó con una lanza en múltiples ocasiones, intentando de herir a aquel que le estaba ayudando, atacando a aquel que quería hacer un bien.
La relación Saúl-David siempre va a ver como un enemigo a David. Es una relación complicada porque por lo que leemos en la historia se dan cuenta de que ellos siguen interactuando y este conflicto silencioso continúa entre ellos. Pues la Biblia no nos enseña que Saúl jamás hablará con David al respecto. Sencillamente lo persiguió, sencillamente lo atacó, sencillamente intentó destruirlo, pero nunca lo habló con él. Otra consecuencia es que herimos a quien desea cuidarnos. Más adelante en la historia vemos que Jonatán y David tienen una conversación cuando David por fin se da cuenta que Saúl lo quiere matar. Y Jonatán le dice, ok, vamos a hacer esto, no vayas a la cena hoy. Si mi papá pregunta, es David quien sugiere el plan. Hagamos esto, ahora en esta reunión yo no voy a ir. Si tu papá pregunta por mí, tú le dices que me dejaste ir a casa de mi familia porque me llamaron. Y si él dice que está bien, yo voy a estar bien. Pero si él dice que no, sabes que entonces mis sospechas son ciertas y me quiere matar. A lo que Jonatán dice, está bueno, vamos a hacerlo así. Y dicho y hecho, la primera noche Saúl no dijo nada. A la segunda noche Saúl pregunta. Entonces Jonatán le contesta, no, pues David habló conmigo que lo dejara ir a su casa porque sus hermanos lo llamaron y le dijeron. Y yo le dije que estaba bien. Y dice la Biblia que Saúl se enojó. Y entonces procede a herir a Jonatán, que es su hijo y el heredero del trono. Así que esto de la relación Saúl-David no solamente afecta a esta persona que simboliza a David, sino a aquellos que se identifican con él, aun cuando esas personas sean allegadas a la persona que tiene el síndrome de Saúl. Entonces comenzó a atacar a su propio hijo porque se identificaba con David sin ninguna razón, porque en ninguna parte de la Biblia Jonatán estaba conspirando con David para remover a Saúl del trono. Pero aún así, Saúl le dice, hijo de la rebelde y perversa, ¿no sé yo que tú has escogido a David para confusión tuya y de tu madre? Porque mientras David viva, ni tú ni tu trono. Y la Biblia no dice que estaban intentando de removerlo. Ya a estas alturas de la historia todo el mundo sabía que David iba a ser el rey, pero debemos entender este punto. ¿Cuál es la solución para estas relaciones Saúl-David? Es enfrentar nuestras inseguridades. Cuando seamos comparados y nuestras inseguridades se activen, en vez de establecer esta relación David, llegar ante la presencia de Dios y a comenzar a trabajar los conflictos que están activando esto en nosotros, es comenzar a llevar y a manejar nuestras emociones desde la perspectiva bíblica y ante la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. El beneficio de ponerle un alto a la relación Saúl-David es que nos va a ayudar a establecer relaciones saludables. Si estamos en posición de autoridad, el tener un líder confiado siempre va a ser de bendición. El tener un líder confiado va a traer hacia él mejores recursos, personas más preparadas y capacitadas que van a estar dispuestos o dispuestas a seguirle. No es necesario que nos escondamos detrás de nuestro título, de nuestra posición o reputación al establecer relaciones. La verdad es que personas que tienen una autoestima saludable y un concepto de sí mismo bíblicos no se van a sentir atraídos a ayudarte ni a establecer relaciones contigo si te mueves en esta clase de espíritu. Lo que te va a dejar trabajando con personas que es muy probable que tengan problemas de inferioridad y estén dispuestos a someterse a esta clase de maltrato. Espero que medites en esta corta enseñanza y que si al igual que yo has cometido estos errores, entres en ese proceso con el Espíritu Santo de arrancar sus raíces y entrar en el proceso de sanidad. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por estar aquí con nosotros en Palabra y Presencia. Se despide Jorge Sanabria y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.